Hola, soy Vanessa Gómez y esto es Un Laboratorio Mental, un espacio pensado para hablar de la experiencia humana, la salud mental y la psicología. En el episodio de hoy hablaremos sobre vacío fértil, o como dijo Verónica Reyes, nuestra invitada de hoy alguna vez, ¿qué se hace cuando no se sabe qué hacer? Vero, gracias por Pues aceptar la invitación. Bienvenida. muchas gracias por hacerme espacio en tu espacio. Estoy muy contenta. Vero, cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, pues ya saben mi nombre, es Verónica Reyes. Yo estudié psicología. Después de estudiar psicología, me fui a estudiar la especialización que hice en psicoterapia Gestalt. Este es un enfoque clínico de la psicología que corresponde, digamos, a la rama humanista y con la cual yo resoné más, no solo a nivel profesional, sino como ser humana. Me dedico a la atención de pacientes en procesos particulares hace unos varios años ya y también dicto talleres, también, bueno, tengo un blog que empecé hace 2 años con esta idea de acercar un poco más la psicología a lo cotidiano, porque, bueno, desde que estudiaba me di cuenta de la brecha que hay, no solo por la dificultad de acceder al servicio, sino por justamente los prejuicios, y por eso un poco eso es el eslogan como del blog, que es dejando de lado los prejuicios y haciendo espacio para crecer. Y bueno, por aquí estoy, esa es una presentación, creo que justa. Gracias, Vero. En tu blog nos contabas que alguna vez preguntaste en, en las redes sociales que eran como más comunes en ese entonces, que pues ahora todavía es común, pero digamos que ahorita hay unas más famosas, ¿cierto? Uh-huh. Eh, Sí. Decías que se hace cuando no se sabe qué hacer. Entonces quería que nos contaras un poco como qué ha pasado desde ese descubrimiento, ¿cierto? O sea, como contabas un poco que, que las respuestas que surgieron ese día pues como que no te las esperabas, te sorprendieron y quedaste como con una sonrisa. Y luego en tu proceso de todo lo que has venido pues como construyendo, eh, te encuentras con este concepto del vacío fértil. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Sí, bueno, ahí yo narro un poquito, yo estaba despechada de esos primeros despechos así duros y como que se me han acabado las herramientas que yo conocía hasta ese momento y la pregunta fue, bueno, ¿qué se hace cuando no se sabe qué hacer? Y todos mis amigos, perdón, empezaron a responder cosas muy divertidas, ¿no? Como andar a comer un cholado, no sé, reírse, de verdad cosas que me hicieron como muy feliz en ese momento, pero yo me di cuenta que como que en la pregunta misma parecía que yo no estaba buscando una respuesta exacta, que ninguna calzaba, ¿sí? Eh, y en un momento me di cuenta bueno, capaz que hay que hacer nada. Siempre estamos como bastante condicionadas las personas a tener una respuesta inmediata, que esta es pues una clave. Entonces lo primero que sale cuando está automatizado pues es un aprendizaje y no es algo tan genuino. En ese momento yo no tenía ni idea, pero es interesante mirar hacia atrás cómo hay preguntas que uno se realiza que te conectan con cosas más esenciales y como más auténticas, que después uno va perdiendo esa habilidad de reflexionar por mismos pues aprendizajes y estructuras sociales que hay. Entonces, yo no sabía el impacto de esta pregunta, por supuesto que no, pero después más adelante cuando en alguna clase como que vi el concepto, no solo este concepto, sino en realidad la teoría gestáltica como tal completa, me parecía que era respuesta, y no solo respuesta, sino como un redescubrir algún conocimiento que ya estaba y que era como volver a algo familiar. ¿Sí? Me lo crucé en realidad este concepto en una clase en el pregrado en la universidad. Y en ese momento fue como, wow, esto ya lo había vivido, o fue ese descubrimiento ahí que... Sí, en realidad fue sobre todo con la Gestalt como que yo, como si yo ya supiera, una cosa así como si tú supieras y ya lo habías escuchado antes, pero se te hubiera olvidado por algún motivo y era un lugar muy familiar.
pero sobre todo lo que sentí cuando trajeron este concepto de vacío fértil, que quien lo acuñó como tal fue Fritz Perls, el creador de la Gestalt, de la terapia pues Gestalt, eh, me llenó como de esperanza. Es como esa sensación cuando uno se da cuenta que existe la responsabilidad, que a la misma vez como que te libera y justamente te hace hacer cargo, como que te haces cargo y te libera. Entonces sentí como las dos cosas, como, uy, acá hay algo, hay una posibilidad eh, mucho más interesante que de pronto la nada o el vacío que yo había conocido hasta ahora, que era más parecido a una, como un ahogamiento, como una presión, como a un no hay para dónde ir. ¿Sí? Eso que acabas de decir me gusta mucho, esa como dicotomía entre como que uno se libera porque sabe que es el responsable, es como que te da poder un poco. Sí, a nosotros se nos enseñó desde el colegio que la responsabilidad pues es, ¿no? Te dan el premio por hacer las tareas, por, no sé, por llegar temprano, por, no sé, sentarte bien, tus buenos modales, cosas, ¿no? Pero en realidad la responsabilidad tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos para responder justamente a las situaciones que se nos presentan. Y solo cuando nosotros respondemos a estas situaciones experimentamos libertad. Entonces el premio tiene que ver más con esa capacidad de hacerse cargo que con pues la calificación de haber hecho la tarea. Entonces tenemos un condicionamiento ahí como extraño de la responsabilidad. Pero, ¿por qué crees que las personas, no sé si todas, no sé si tal vez solo lo percibo yo así, necesitamos saber qué debemos hacer? Como de dónde crees que surge un poco esa necesidad. Okay. Para mí, definitivamente, esta necesidad pues, no es organísmica, como que no es genuina del ser humano, no nacemos así. Muchas veces me pregunto eso con mis pacientes, conmigo misma, cuando me dicen, no, es que yo soy mal geniada. Yo digo, seguramente este no era un bebé mal geniado, ¿no? O sea, ¿qué pasó en su historia de vida que hizo que incorporara esto como una definición de identidad? Pero también como lo que ocurre acá, lo que estoy queriendo decir un poco es que es más por la estructura y lo que vamos incorporando como mandato que nos empieza a entorpecer esta capacidad de no hacer nada. Entonces nuestra estructura, y hay que ver ahí un sistema obviamente social y cultural, bueno, económico, eh, siempre nos está llenando y nos está llevando como al objetivo de la producción, ¿sí? Nosotros estamos educados para llenar el tiempo y no para vaciarlo. ¿Sí? Y esto el tiempo vacío parece como, no sé, como un pecado por ahí utilizar otro concepto cultural, ¿no? Eh, decía Claudio Naranjo que uno de los errores más grandes pues de nuestra creencia social ahora es pensar que nosotros necesitamos más información cuando lo que en realidad necesitamos es más sabiduría, que es diferente. Entonces la estructura nos obliga a llenar más de información y cuando uno está lleno, pues no tiene espacio para nada nuevo. De ahí Entonces, viene, vendría de los siendo un inputs sociales. condicionamiento. Es un condicionamiento, es lo que se llama en Gestalt unos introyectos, que son teorías que adoptamos como propias, son mandatos sociales, eh, es de ahí, es de ahí que viene esta expectativa. Sabes, no me esperaba esa respuesta. Pensé que era como una necesidad humana. Qué risa, no. Ok, Me encanta tu está bueno, respuesta. mira, eso depende de la postura también, ¿no? Yo igual siempre digo, cuestionen lo que yo digo porque yo estoy parada desde una teoría, ¿no? Y desde una creencia también espiritual que combinan bastante bien, son sincrónicas, están sincronizadas, eh, pero en realidad, claro, esto empieza a pegar con preguntas como cuál es el propósito entonces, de un ser humano, como especie en sí, ¿no? Eh, Sí, y sí, hay no, unos o que sea, están realmente encarnados. no, realmente no pues como porque tuviera algo preconcebido, sino como un poco como desde mi proyección personal, más como que uno al proyectarse cree que entonces las otras personas también lo sienten así o que incluso el concepto se estudia desde ahí, ¿me entiendes más o menos como a lo que quiero llegar? Ujú, Pero, ujú. ¿crees que no saber relacionarnos con el vacío puede traernos problemas? Definitivamente, sí. Estamos en una vida constante.
¿Y crees como que qué tipo de problemas podría traernos? Bueno, el más grave para mí es no vivir una vida genuina, sino como libreteada, ¿no? Como que ya llegaste acá y tenés que cumplir con estas cosas y esta es la felicidad y, y parecemos como zombies, no sé, como una especie adormilada que no se da cuenta de que tiene la posibilidad de ser feliz, ¿no? De autorrealizarse, pero que además tiene una responsabilidad con todo lo que, pues, lo que nos rodea. Este fin de semana estuve como en un tour ahí y el guía explicó un poco como el funcionamiento de las hormigas, que bueno, yo ya había visto que eran súper ordenadas, no sé qué, pero me di cuenta que estas loquitas son tan impecables que llevan el alimento hacia pues donde viven, ahí alimentan el honguito que comen y después sacan el desperdicio y ese desperdicio lo echan cerquita del árbol que se vuelve como fertilizante para que el árbol vuelva a coger fuerza de donde ellas cogieron las hojitas. Es como que está todo el ciclo completo. Entonces, cuando nosotros no logramos hacer este espacio, hacemos las cosas automáticas, solo tomamos y tomamos y tomamos y no nos damos cuenta de nuestra responsabilidad también de resarcir eh, nuestro impacto. ¿Sí? Ese es uno de los problemas, como ambientalmente puede ser, incluso con otras personas, socialmente, por supuesto, imagínate que para que yo sea feliz tenga que pasar por encima de otras personas, ¿no? Y a veces la gente no se da cuenta de este daño por no dejar espacio para el silencio, para el vacío, para el encuentro, porque es que en el silencio es donde ocurre el encuentro en realidad, ¿no? Sí, hay Son como, algunos de los problemas. hay como un temor muy grande a quedarnos en silencio, pues como a no hacer, hay como un miedo a si uno no está haciendo, si uno no está produciendo, si no estoy mostrando resultados, es como que socialmente no existes, como que no hay espacio para ese silencio, para ese simplemente ser y dejar que surja lo que tenga que surgir. Esto produce mucha angustia y además las personas tendemos a ser binarias y polares, entonces dicen las personas cuando planteamos algo así, entonces me tengo que ir a una cueva, pues al Tíbet y quedarme en silencio. No, no. Lo que sí uno tiene que hacer es replantearse los mandatos, como en verdad explotarme trabajando para comprar esta camioneta es mi felicidad, como que en verdad esto me hace feliz, y ya que la felicidad es un concepto presente que solo se da pues donde ocurre la vida aquí y ahora, es pensar, estoy teniendo una vida feliz, ¿no? Y estoy encaminado como hacia eso, porque parece que a veces persiguiéramos ideales en los que ni creemos. Entonces, el vacío o el silencio lo que nos permite es reencontrarnos con eso que genuinamente nos llena, y como este amigo que realmente con el que quiero pasar tiempo, este trabajo que así no gane lo que socialmente es bacanísimo ganarse, me resulta gratificante. Y es decir, como detrás de esto, esta sensación como más profunda en la mitad del pecho o para adentro, y no esta capita superficial en la que jugamos el personaje, ¿no? Me gusta mucho lo que acabas de decir, me parece que como que las personas que estén escuchando esto van a sentir como que se liberan un poco. Pero tú nos explicabas en el blog que hay un vacío que es estéril y un vacío que es fértil. ¿Cómo es esa diferencia? Ok. El vacío estéril es el que conocemos como el no sé qué hacer, como el no sé qué hacer. Pero generalmente ese vacío está muy lleno de cosas. O sea, es cuando uno mira al vecino o mira al amigo y dice, ay, pero esa persona tiene tal trabajo y yo no sé qué hacer como para llegar allá. Es decir, ya tienes una expectativa, ya tienes una comparación encima, ya tienes em, como una medida de las cosas como deberían ser. Esa es la gran diferencia. Entonces, que en realidad el hueco y el estéril está lleno de clichés, de los buenos modos, de cómo deberían ser las cosas, de máscaras. Y un vacío fértil en realidad tiene que ver con un espacio de distensión donde un concepto que es la sabiduría organísmica puede hablar. O sea, que realmente la necesidad que vos detectes sea la tuya y no sea por una comparación social o sí, por una comparación social generalmente como ocurre. Es que no estoy haciendo nada, por ejemplo, estoy en tiempo
muerto, no estoy haciendo nada porque es que esa otra persona, mira, trabaja hasta los sábados y no tiene vida. Entonces siempre es en comparación a algo, ese vacío que se siente. El fértil en realidad es un momento de encuentro y donde emerge la creatividad. Esa es como una buena diferencia ahí. ¿Y cómo pueden las personas o cómo podemos hacer de ese vacío estéril algo nutritivo? O cómo podemos empezar un poco como ese camino, así como tú qué dirías o qué recomendarías? Son varias cosas, la verdad, no así como eso, súper sencillo, no, tampoco lo van a decir. Lo que pasa es que también nosotros comparamos como que es más fácil seguir queriendo ir hacia un destino que ni siquiera me he pensado si me hace feliz, como más fácil, ¿no? Que en realidad replanteármelo si realmente yo quiero ir allá. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es como una observación para adentro, una introspección, ¿no? Que es, bueno, yo de dónde creo que esto es la felicidad y yo de dónde saqué que esto es el éxito o la belleza o el amor, ¿no? Entonces hay todo un proceso como de construcción, de cuestionamiento, de desapego de creencias, de masticar creencias que ya hemos tragado sin filtrar, ¿no? Como de volver a pasarlas por la razón, por la experiencia, por los sentimientos. Y esa es una gran pregunta primera, ¿cómo yo llegué a creer esto? Y si tiene sentido, pues para mí lo sigo sosteniendo y si no, puedo empezar a cambiarlo. ¿Cómo? Está bueno que empiecen a leer, que escriban, que hagan intercambios, por ejemplo, como el que estamos haciendo nosotros. Por supuesto, yo siempre voy a recomendar ir a terapia, ¿no? Es fundamental ir a terapia o tener un espacio donde en realidad te encuentres con esta profundidad. Eh, y pues top así que empiecen a dejar espacios para el silencio, para ver qué se encuentran y pueden empezar a escribir, por ejemplo, con eso que se encuentran en el silencio. No tienen que hacer algo extremo y hacer, no sé, tantos días de silencio, pueden empezar a habitar espacios que antes tenían mucho ruido, pero por ejemplo sin la música. Entonces, no sé, tomar una ducha sin la música o antes de llegar a la casa y prender el tele, cuando llegan a la casa en vez de ya prender la tele y empezar a hablar por chat o revisar Instagram, lo que sea, parar un momento, 10 minutos y quedarte en silencio. No es meditar, es empezar a ver qué pasa cuando dejas un espacio libre. Seguramente lo primero que vayan a encontrar es el ruido, como chichareo, ¿sí? Lo primero, ¿no? Uno empieza a ver la mente. Pero está bueno que uno observe este contenido porque de ahí viene la necesidad de, bueno, yo todos los días estoy pensando esto, o sea, este es mi contenido. Es como Eso cuando uno es, revisa el closet, así bien maricondo, revisa el closet y todo esto, ¿no? Y siempre uno está queriendo, ay, no tengo nada para ponerme, pero tiene el closet lleno. Entonces hay un momento que hay que sentarse a mirar el closet, hay que sentarse a escuchar sus pensamientos. y muchas personas tienen como un temor a ir a terapia, ¿cierto? Digamos como que ya exploraron todas estas posibilidades, pero como que no saben qué hacer con eso. De pronto a veces también los puede abrumar demasiado y de ahí pues como esa constante evitación del silencio y del simplemente ser, cómo seducir a las personas que se permitan la posibilidad de ir a terapia, un poco como qué sesgo tú les quitarías a las personas o qué sesgos has escuchado relacionados con el hecho de ir a terapia. Por ejemplo, yo he escuchado Uh -huh. que dicen, no, pero es que yo no estoy tan mal o mi caso no es tan grave o es que yo no estoy loco, pero hay cierta situación que viene como generando y generando malestar y la persona siente que lo puede sobrellevar, entonces como que dice, no, es que terapia es o el psicólogo es para la gente que está demasiado mal. ¿Tú qué sesgo o cómo seducirías? Es que no sé cómo, creo que me entiendes a lo que quiero Te llegar. entiendo, sí. Sí, bueno, definitivamente es esto que hablábamos como de los prejuicios y cómo hacemos para tumbarlos. La buena noticia es que esta generación, la nuestra, como millennials para acá, hacia más jóvenes, es la generación que más está yendo a terapia, ¿sí? Porque definitivamente hay una necesidad por más conciencia y más conexión. Además, las cosas que de pronto antes hacían felices a las personas, como no sé, tener una casa y comprar cosas o la finca, ahora nosotros no podemos acceder a eso porque el sistema económico tampoco da. Entonces están empezando a surgir como unas preguntas más profundas, de pronto más como existenciales, digamos, pero definitivamente
la pregunta que yo me haría más es, pero yo no estoy tan mal, ¿cierto? Yo diría algo así como, ¿qué me gustaría mejorar en mi vida? ¿Cómo podría vivir más a plenitud? Porque en realidad terapia no va, pues el que está mal en el sentido del juicio, estoy haciendo comillas como, no sé, un trastorno psiquiátrico como tal, aunque también van estas personas, pues yo que sé, la mayoría de mis pacientes no tienen ningún trastorno, son simplemente personas en búsqueda de su autorrealización. Entonces la pregunta que se tienen que hacer las personas es, ¿yo estoy realmente feliz con la vida que estoy viviendo y con los mandatos que estoy siguiendo? ¿O hay algo que me gustaría mejorar? Y el espacio terapéutico es principalmente un lugar donde se genera una posibilidad de vacío fértil, que es abrir un espacio de cuidado, sin juicios, de silencio, preguntas que ayuden a terremotear las creencias que ya tenemos instauradas. Mira, yo en realidad pienso y siempre lo digo, si nosotros nos educaran así, como con una conciencia más meditativa, nuestra profesión no existiría y sería genial. Sí. También, ¿no? Como espacios de encuentros de pronto personales y grupales, donde ves espacio para los sentimientos, la conciencia y esto, la psicología no tendría que estar. Pero bueno, aquí estamos para justamente reconfigurar. Ya vamos a entrar como un poquito en unas preguntas que empecé a incluir desde el episodio pasado, unas preguntas un poquito más personales. Está bien, me gusta, me gusta. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿qué te hace recordar tu experiencia humana? Esto es curiosa porque lo primero que me surge es la risa, como reírme. Cuando uno se carcajea con un amigo y se conectan con esas risas, es como acá hay humanidad. Y la tristeza, curiosamente la tristeza, como cuando logro tocar esa parte mía que es vulnerable y que se emociona, puede ser desde el amor, desde el miedo, desde lo que sea, recuerdo que hay un corazón palpitando. Uh-huh. ¿Algún consejo que quisieras darle a la Vero de años atrás, como con tus aprendizajes de ahora, algo que tú quisieras decirle? Okay. Que confíe, que lo que está viviendo es exactamente lo que necesita vivir para entender y para vivir lo que va a vivir más adelante, también en el momento que sea justo, y que esta es como un aula de clases y que todas las personas son Dios enseñándome algo, incluyéndome. Pero ¿cuáles son tus maneras favoritas de conectar con esos estados, un poco como de felicidad? Me gusta bailar, me gusta cuidar de mis plantas y la verdad es que me gusta reírme un montón, como que soy bastante risueña. Por ahí, cositas simples, cositas simples. Pero ¿cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales? En redes sociales me encuentran como veronicareyes.co, eso es CO. Estoy en Instagram, estoy en Facebook y bueno, por ahí mismo van a encontrar un mail donde pueden escribirme y pueden darse cuenta de los eventos y las charlas que van pasando. Estoy muy feliz de que hayas aceptado esta entrevista, de tenerte en este espacio, que hayas sacado espacio en tu apretada agenda, que sé que estás bastante Gracias. ocupada, entonces me honra muchísimo que hayas aceptado. A mí también me puso muy alegre que te resonara este tema. Entiendo que a cada persona le pega diferente un artículo que otro del blog, pero bueno, justamente cerrando, diciéndome esto de la apretada agenda y aprovechando pues, que está acabando como este espacio, me gustaría como plantear esa pregunta de si no hacemos espacio, ¿cómo pretendemos que lleguen cosas nuevas? Revelador, me encanta eso. Como soltando el control un poco, es que emergen otras posibilidades. Esa es mi Si no, interpretación. si no haces, si no haces lugar, lo único que vas a hacer es pensar y repensar pensamientos viejos, sentir sentimientos viejos, y es como si nos volviéramos a comer la misma comida que ya está procesada y no tiene ningún nutriente. Entonces tenemos que despejar para que llegue lo nuevo. Es como la base.
Mil gracias, Pedro. A vos, Vanessa, a vos. Gracias por este espacio, justamente. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes escucharnos a través de las plataformas de Google Podcast, Spotify y YouTube. Si consideras que este contenido te ha sido útil, recuerda que puedes apoyar este espacio compartiendo a otras personas que consideres este contenido pueda servirles para algo. En las notas de este episodio dejaré los enlaces relacionados con las redes sociales de Verónica Reyes y con su blog. También dejaré mis redes sociales. En Instagram aparezco como @unlaboratoriomental. Allí puedes enterarte acerca de los servicios que presto y nos escuchamos en un próximo episodio.